Todos conocemos el Área 51, una zona restringida en donde la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ha probado diferentes prototipos de aviones, además de elaborar y probar proyectos secretos que involucran aviones supersónicos, aviones espía, drones e incluso aeronaves que todavía nadie conoce. El Área 51 también es famoso por ser el lugar en donde se almacenan supuestamente aeronaves extraterrestres y tecnología antigravitatoria. Estos días, el Área 51 se está volviendo especialmente conocido por el evento del día 20 de septiembre, que pretende reunir a cientos de personas para entrar en el Área 51. El suceso se hizo viral y ya se han apuntado 2 millones de personas. Los primeros arrestados no se han hecho esperar e intentaron entrar días antes del mencionado evento. A falta de comunicados oficiales sobre lo que ocurre allí dentro, podríamos afirmar que solo existe pura especulación. Sin embargo, exoficiales y trabajadores del Área 51 han hablado y revelaron lo que allí dentro ocurre. Hoy contaremos sus historias. Buenas a todos y bienvenidos a Atraviesa lo Desconocido un día más. Este fin de semana habrá un evento que, como muchos conoceréis, nació como una broma, pero que se convirtió en algo muy serio. Algo que ya se cobró los primeros arrestados que hace pocos días fueron al Área 51 a ver si grababan algo. Estas personas fueron además 2 youtubers llamados Goersweep, de 21 años, y este otro llamado T.S. Grancier, de 20. Esos 2 muchachos han sido los primeros detenidos al intentar grabar, ya no solo con cámaras, sino con un drone, el interior del Área 51. No os preocupéis, ya están en libertad bajo una fianza de $500. Sin embargo, a lo largo de finales de este mes de septiembre, ya lo creo que seguramente habrá muchas más personas que se atrevan a entrar en el Área 51, y ya no es que solo sea el 20 de septiembre, ¿no? Yo pienso que se extenderá incluso un poquito más en el tiempo. Hoy os contaré por qué esa hazaña no sirve de nada y os contaré lo que puede haber aquí dentro, en el Área 51. Todo de la mano de los testimonios de 5 personas que han trabajado allí. Veréis, hace años, cuando salió a la luz todo el tema del Área 51, hubo 5 hombres que trabajaron allí dentro, que pudieron hablar, al fin, tras muchos años de silencio, y todo gracias a la desclasificación de documentos y al reconocimiento del Área 51. Estos hombres pudieron revelar sus trabajos allí, y la verdad es que han revelado algunas cosas muy interesantes que finalmente nos llevan a una conclusión que os contaré al final de este programa. Bien, los 5 hombres son estos. En primer lugar tenemos a Harry Martin, que fue encargado de administrar combustible a las aeronaves secretas del Área 51. Este otro hombre es Thornton Barnes, ingeniero de proyectos del Área 51. Luego tenemos al famoso piloto Kenneth Collins, que era un piloto de pruebas del Área 51. Este otro hombre es Edward Lovick, que era el encargado de pruebas de radar, de hecho le llamaban Radar Man. Y por último tenemos al coronel Hugh Slater, que fue comandante de la base en la década de 1960. Todos estos hombres contaron una historia sobre el Área 51, una historia muy interesante. Veréis, una de las historias más impresionantes nos lleva al 24 de mayo del año 1963, cuando Kenneth Collins, que era piloto de pruebas en el Área 51, se le encomendó pilotar una aeronave secreta con el nombre en clave Oxcart. Collins no daba crédito, pues el avión era supersónico. Para él era algo increíble y aceptó la misión sin dudarlo. Pero ocurrió lo que
nadie quería y él mucho menos, ¿no? Y es que pilotando una de estas caras aeronaves, pues fue cuando perdió el control de la misma, se dio la vuelta, se puso boca abajo y estuvo a punto de perder el conocimiento por las elevadas fuerzas G a las que estaba sometido dentro de esa aeronave. Así que bueno, según cuenta Collins, y sintiéndolo mucho por el avión que costaba por aquel entonces 35 millones de dólares, tuvo que eyectarse. Bien, el avión pues acabó estrellándose y pues él saltó en paracaídas y cayó sobre un campo. Al poco rato, y según ha contado Collins, pues 2 personas lo fueron a buscar en una camioneta y se ofrecieron a llevarlo otra vez al avión accidentado. Pero claro, por aquel entonces la aeronave era secreta. Tuvo que decirles que llevaba un arma a bordo y que podría explotar, así que se tenían que alejar lo máximo posible. Al final lo llevaron a un lugar seguro y todo se silenció. Oficialmente, lo que pasó allí pues fue un accidente de un F-105, un avión que no tenía nada que ver con el Oxcart, que era el increíble Lockheed A-12, un avión que podía volar al triple de la velocidad del sonido y que para 1963 era mucho más de lo que nadie podría imaginar. Bueno, queda confirmado que lo han ocultado y que además han mentido, pero bueno, esto no es nada nuevo, ya lo han hecho más veces, han ocultado más cosas y han mentido en muchas otras, así que pues la verdad es que nos sorprende. Pero fijaos porque el incidente se mantuvo en secreto y fue contado por Collins cuando se confirmó el Área 51 más tarde. También contaron que lo sometieron al suero de la verdad y que le hicieron firmar incluso una declaración a los que lo recogieron conforme no habían visto nada. Este otro hombre, Edward Lovick, también contó su historia. Lo llamaban de aquella, pues, Radar Man. Era un físico encargado de las pruebas de radar. Y, como os digo, le contó a Los Angeles Times que cuando Collins se estrelló, se hacían decenas de vuelos en la zona con aviones secretos y espías. Según Lovick, con él trabajaban al menos 200 científicos, ingenieros y pilotos. Primero en la aeronave U-2, que es esta que os muestro aquí, y después en el Oxcart, que es la A-12. Todos estaban perfeccionando allí en el Área 51 tanto el sigilo, la altura alcanzada, la velocidad y la manejabilidad de la aeronave. También habló el coronel Hugh Slater, que según comentó en una entrevista en Las Vegas, en aquellos años efectivamente se estaba trabajando en el avión supersónico A-12, que viajaba, por cierto, a velocidades que incluso llegaban a los 3.500 kilómetros por hora, que eso para los años 60 era increíble. Por último, estos 2 hombres, tanto Thornton Burns, que bueno, fue ingeniero de proyectos, y Harry Martin, que fue uno de los encargados de administrar combustible a las aeronaves del Área 51, comentaron, digamos, las cosas más delicadas a Los Angeles Times sobre lo que ocurre y sobre lo que hacían en el Área 51. Martin, el encargado del combustible de las aeronaves del Área 51, confirmó que incluso los aviones salían del Área 51 a otros países a hacer pruebas secretas. De hecho, bueno, comenta una que hicieron en Groenlandia con aviones secretos en la que, bueno, él mismo participó. Pero la parte buena de estas entrevistas fue cuando se les preguntó por lo más obvio, es decir, si es verdad todo lo que se dice del Área 51. Una de las primeras preguntas, y también bastante controvertida, fue si existen túneles subterráneos que conectan pues, el Área 51 con otras bases secretas. La respuesta fue tan impactante que ni siquiera el entrevistador se la esperaba. Respondió Thornton Burns, el ingeniero, y confirmó que era verdad, que había túneles subterráneos conectados por ferrocarril y que los vio cuando trabajó en el proyecto Nerva,
que fue un proyecto secreto de un motor cohete muy potente. De hecho, fijaos, porque nos podemos ir primero al área 51, hemos puesto las coordenadas, aquí tenemos el área 51. Bien, pero es que muy cerca del área 51 y perfectamente se podría estar conectando de forma subterránea con el área 51, fijaos que cerca está aquí. Aquí tenemos esta instalación, que además, fijaos, porque no solo es esta instalación, sino que hay esto y esto, que resulta que es un campo de pruebas subterráneas. Le llaman el área 6 y que está seguramente conectada con el área 51. Seguro, porque ahora sí ya tenemos hasta testimonios que dicen que es que había incluso ferrocarril por bajo tierra, pues imaginaos, podría estar incluso conectado. Y además, no muy lejos de estas dos bases, de tanto del área 51, que es esta, como del área 6, aquí arriba tenemos el área 52, que es esta base de aquí. Que es la base aérea Tonopá, pero se llama también área 52. Como veis, es igual de compleja que el área 51. Simplemente lo único que no tiene, o al menos eso es lo que se ve, lo único que no tiene pues es una pista grande como hay en el área 51, pero después el resto, como veis, es muy similar. Es pues una base de la Fuerza Aérea. Como veis, tanto el área 52 como el área 51, como el área 6 forman un triángulo bastante cercano entre sí y que podría estar conectado bajo tierra. Y eso es lo que sabemos. Luego podría haber otras bases que no conocemos. Luego preguntaron si realizaban algún tipo de ingeniería inversa y confirmaron que sí, pero con aviones rusos, no con ovnis. También respondieron negativamente al tema de los extraterrestres. Y esto lo respondieron los 5. De hecho, se lo achacaban a avistamientos del conocido A-12, ya que visto de frente y a altas velocidades, pues parece una aeronave de otro mundo. Los 5 coinciden que hubo casi 3.000 vuelos con aeronaves supersónicas en la zona, y que todos ellos pudieron confundirse con ovnis. De hecho, reconocieron incluso difundir historias de ovnis para encubrir aeronaves como el SR-71. Yo, la verdad, sigo dudando bastante de lo que ocurre allí dentro, en el área 51, porque esos hombres hablaron y contaron anécdotas de los años 60, pero estamos en 2019 y de los años 60 a 2019 pudieron haber desarrollado tecnologías desconocidas e increíbles. Y fijaos, porque es que hace poco se ha reconocido que los ovnis existen, e incluso recientemente pues han dicho que ellos no tienen nada que ver con eso, y que los vídeos que habíamos mostrado incluso aquí en Atraviesa lo Desconocido de la Armada pues no estaban destinados a ser vistos por el público. Yo me pregunto, si ellos no reconocen que esos objetos son de ellos, que no son ellos, e incluso los intentan ocultar, ¿de qué va todo esto? ¿De dónde vienen? ¿Qué son? No sé, yo creo que todavía quedan aún muchas dudas al respecto. Por tanto, ¿qué hay actualmente en la base Área 51? Pues muy probablemente nada que pueda ser importante, nada que pueda ser secreto y nada que podamos usar para nada. Es decir, seguramente todo lo que hay ya lo conocemos. Seguramente han movido todo el material para algún lugar que desconocemos, algún lugar que esté muy cerca seguramente del área 51, algún lugar que bajo tierra conecte con el área 51 y seguramente ni siquiera sale en Google Earth, en Google Maps ni en ningún lugar.
¿Quién sabe si algún día podremos averiguar definitivamente lo que existe en lo más profundo del Área 51? Hasta la próxima y sed buenos. Nos vemos aquí, como siempre,